Hay un hecho objetivo y es el cariño, más que el cariño, yo diría el compromiso, ¿no?, de la sociedad española siempre con el pueblo saharaui en muchos sentidos, pero sobre todo yo decía en el de la solidaridad. Eso ha hecho también que este caso se convierta en algo muy simbólico y que se recupere para la primera plana de los medios de comunicación lo que está pasando en el Sáhara. Pero eso también puede que complique la situación porque hay mucha más presión y porque es un tema muy sensible para todos nosotros. No sé si eso puede hacer también que haya algún movimiento en otro sentido. Desde luego España no va a poder solucionar seguramente algo que lleva tantos años enconado, pero quizás sí pueda, no sé, darle una perspectiva diferente al tema, con la intervención de la ONU, de Estados Unidos. Bueno, lo que está claro es que ha vuelto a tomar protagonismo un tema que se había olvidado, que había salido de las primeras páginas de los periódicos, que había salido de los medios de comunicación. Se habían abandonado las conversaciones que existen en Austria entre Marruecos y el pueblo saharaui, el Frente Polisario, y yo creo que es necesario que se avance en lo que es el plan de la ONU, las resoluciones de la ONU, que van encaminadas en una determinada dirección, y es que el pueblo saharaui se pueda pronunciar sobre su identidad futura, ¿no?, sobre su futuro, ¿no? Y por eso yo creo que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos no deberían verse enturbiadas por una situación en la que España se ha convertido en el escenario del ejercicio de un derecho que no ha podido Haidar hacer en su país, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que el gobierno actúe diligentemente y cuanto antes para evitar un desenlace dramático de esta situación y desde luego para que Haidar pueda volver con sus hijos a su ciudad, que yo creo que es lo que deseamos todos los españoles, ¿no? Otro de los elementos importantes en todo esto, y a nadie se le escapa, es que Marruecos, al ser vecino y socio de alguna manera de España, hay muchos temas en común importantes: la lucha contra el integrismo, el tema de la inmigración. Eso también complica, imagino, en un momento dado, la presión diplomática que se le pueda hacer. Jordi. Está claro, es decir, yo creo que España está haciendo una buena política en el sentido de acercarse a Marruecos, donde con él estamos compartiendo cosas muy importantes, la inmigración, etcétera. Pero hay otro hecho también estratégicamente muy importante en la zona, ¿no?, que es el conflicto, digamos, oculto entre Argelia y Marruecos. ¿Por qué oculto? Es evidente que Argelia no tiene interés en que el Sahara pase a depender de Marruecos, es obvio. ¿Qué ocurre? Que para resolver este tema él no quiere enfrentarse a Marruecos y nos utiliza a nosotros como país interpuesto en esta posición. Y este es el gran problema que tenemos. Es decir, Argelia no quiere que el Sahara sea marroquí, no quiere enfrentarse con Marruecos porque él entiende que el problema es el nuestro. El tema Sahara es una responsabilidad de España, que fue digamos, el país colonizador, que desapareció. Y entonces lo que hace esto es meternos en el medio del lío y nos hace responsable de un lío que es entre ellos dos, pero que nosotros somos la persona interpuesta. Entonces yo creo que la única solución en estos momentos es que internacionalmente se haga la presión necesaria para buscar soluciones a este tema y que entienda que en Marruecos, que en este momento España tiene pocas salidas si Marruecos no busca una salida que permita moverse en esta situación. Y este es el problema del conflicto. A esto le añadimos otro aspecto emocional que lo has planteado muy claramente. En este país es pro-saharaui, por un tema de solidaridad, porque es un país solidario, etcétera, y esto todavía complica más las cosas. Y este es el tema gordo en que esta situación, seguramente Aminata Haidar no pretendía este tema, pero lo está consiguiendo. Es decir, nos ha puesto en una situación estratégicamente muy complicada y creo sinceramente que la única solución es irnos fuera y que terceros países puedan presionar adecuadamente a los dos, a Argelia y a Marruecos, para intentar desbloquear la solución. Si no, no le veo una solución fácil. Dime, Carlos. Dime. El problema es por qué España se convierte en escenario, ¿no? Es decir, porque deberían haberle impedido la entrada. El otro día se lo preguntamos a políticos del PP y del PSOE. ¿Deberían haberle impedido la entrada? Es que no se le impidió, se le permitió. Es que nosotros cuando vamos... Por lo tanto, lo contrario sería impedirlo. Cuando nosotros vamos y nos montamos en un avión, tenemos que identificarnos. Pero para ir de aquí a Valencia o para ir a Barcelona, tienes que ir con el carnet de identidad, ¿no? Y sin embargo aquí, sin documentación, se la pone en un avión y se la trae a España, ¿no? Se la trae a Lanzarote, ¿no? Claro, nos hemos convertido en escenario de esta situación. Es cierto, el conflicto entre Argelia y Marruecos, o la disputa y los intereses contrapuestos, pero también es cierto que nosotros creo que dimos ahí un paso en falso. Sí, seguro, estoy totalmente igual que el viernes pasado cuando la montamos en el avión sin contar con la autorización marroquí, ¿no? Sabemos además cómo negocian los marroquíes y en general todos estos países, ¿no? Todos los países de este origen, ¿no? que negocian de esta manera, que no es la negociación occidental. Y por tanto yo creo que siendo la situación complicada conviene que nuestra posición sea firme,
y también sea una posición en la que nuestros intereses estén salvaguardados y desde luego no admitir determinados chantajes como se han planteado en algún momento. Te preguntaba, Carlos, si la posibilidad de permitir la entrada o no en España con o sin pasaporte. Enseguida voy contigo, Elena, porque es cierto que es una persona como el resto, pero también es verdad que lleva detrás una simbología que estamos viendo ahora. ¿El PP estaba absolutamente en contra de haberle permitido la entrada en España? Que no tenía que haber entrado, porque si no estaríamos incumpliendo la ley, que es lo que ha pasado, que se ha incumplido la ley de inmigración, entre otras, ¿no? Elena, cierro contigo. Sí, no se ha incumplido nada. De hecho, es perfectamente posible viajar con tarjeta de residente solo, sobre todo si la tarjeta de residente tiene como causa motivos humanitarios, exactamente igual que si tú pierdes el pasaporte pero tienes tu carnet de identidad, aunque estés en un país no Schengen, y vas a tu punto de origen. Puedes pasar. En todo caso, esto está judicializado. Un juez dirá si se ha incumplido la ley o no. Desde nuestro punto de vista no hemos incumplido la ley. Pero lo más importante, ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál era la alternativa? No dejarla pasar. Es decir, que la preocupación por Haidar es que Haidar esté montando su huelga de hambre en España. ¿O es la preocupación por Haidar? ¿Qué pasa si no aceptamos a Haidar, si no aceptamos que vuelva a Lanzarote, que es de donde procedía su vuelo anterior? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Dónde se hubiera quedado? Entonces, si la preocupación es por Haidar y por sus derechos humanos y por la defensa de su causa, que me parece que eso es lo más importante, tiene todo el sentido del mundo y es un comportamiento razonable y humano y humanitario haberla dejado entrar, porque la alternativa a eso hubiera sido probablemente muchísimo peor. Además de eso, yo creo que desde el momento en el que ella llegó, se trató por todos los medios de darle una documentación que le permitiera viajar. Ofrecimos todos aquellos documentos legales que tiene un gobierno en su mano para que ella pudiera viajar y ella los rechazó. Posteriormente, con un salvoconducto, conseguimos autorización para que ese vuelo despegara. Es verdad que una vez que el vuelo iba a despegar y los motores ya estaban en marcha, recibimos una contraindicación y por lo tanto no obtuvimos el permiso para llevar al Layún. Pero los permisos estaban concedidos. Así que por eso digo, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, incluso intentarla llevar con un salvoconducto. Bueno, a partir de ahora necesitamos un poco más de ayuda, un poco más de trabajo, hacerlo rápidamente, insisto, pero seguir absolutamente en esta línea, trabajando y respondiendo directamente a las peticiones que Haidar nos hace. Tengo que seguir avanzando en algún tema más, Carlos, porque si no, no me va a dar tiempo a preguntaros por Mauritania y por la economía. Solamente que el problema es qué hace España, ¿no? Y cómo, en qué situación nos vemos, ¿no? Es la pregunta ¿Qué hacemos con España y los españoles? Bueno, esa es la pregunta con la que arrancamos la tertulia en el tema Haidar, pero quiero preguntaros por Mauritania, por el secuestro de los